Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta tarde volvemos con la serie de Misterio Nacional y en esta ocasión vamos a hablar de un caso realmente extraño ocurrido en Gallarta, la provincia de Vizcaya, en el año 77. Es un caso donde hubo varios avistamientos y también varios contactos de dos personas con seres de otra dimensión o seres de otros mundos. Entonces, bueno, tengo aquí el expediente militar. Todo este caso está documentado. Es un caso muy extraño. Y en la parte final del vídeo hablaré de por qué este caso en particular me parece tan raro. El expediente militar tiene 100 páginas. No vamos a verlo entero, obviamente estaríamos horas analizándolo. Pero sí que voy a repasar los puntos más importantes de este expediente y os dejaré el enlace a este expediente en la descripción del vídeo por si os interesa echarle un vistazo más en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el resumen del caso, lo tenemos aquí. Y bueno, básicamente aquí pone que este expediente se inició a raíz de un artículo aparecido en el periódico La Gaceta del Norte de Bilbao, donde hay varios testigos, en concreto dos, que hasta en 4 ocasiones afirman haber visto aterrizar y despegar un ovni e incluso hicieron contacto con los seres que estaban en su interior. Entonces, bueno, curiosamente estas dos personas son suegro y yerno y bueno, según por aquí, el segundo de los testigos declara que el día 13 de febrero del 77, hacia las 5 de la tarde, a una distancia de 1 kilómetro, vio elevarse casi verticalmente y una velocidad enorme un artefacto que sin ruido alguno desapareció en el cielo. De hecho, esta persona realizó un dibujo, que lo vamos a ver un poco más tarde, y calcula que este objeto tenía un tamaño de unos 20 a 25 metros de diámetro. También observó una aureola muy brillante que él pensó que era el reflejo del sol, cuya posición también la dibujó. Comenta también que dejó una huella en el aire, una especie de hilo, pero que desapareció en fracciones de segundo. Añade también que lo vio perfectamente y que era imposible confundirlo con ningún avión ni con ningún globo sonda, y que su forma era la de un hongo aplastado, ¿no? El típico ovni, que yo ya comenté también que hace un par de años vi algo muy similar en mi barrio. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? En la primera aparición, hacia las 2 de la mañana, sintió una llamada mencionando su nombre. Esto es muy curioso y se suele dar en muchos casos de avistamientos y de contactos, ¿no? Que las personas sienten como alguien les está llamando. En este caso salió hacia afuera de la casa y entonces oyó unos zumbidos. Atravesó un pequeño bosque y al llegar a la explanada vio un platillo balanceándose. Sacaba y metía algo parecido a unas patas, como asegurándose en un terreno fijo para aterrizar. Al posarse en el suelo dejó de emitir el sonido. Se abrió una puerta corredera y salieron dos seres enfundados en monos que dejaban al descubierto la cara y las manos. Le dijeron que no tuviera miedo y que se tenían que marchar al haber sido detectados, pero que volverían. Declara que el disco tendría unos 20 metros de diámetro, con forma de hongo aplastado y una pequeña cúpula. Esa sería la primera de las apariciones. La segunda aparición, el disco era mayor y bajaron dos seres distintos a los anteriores y le dijeron que venían a ayudar a la Tierra porque estaba en peligro, ya que se estaba saliendo de su órbita e inclinando demasiado. Estuvieron aproximadamente unos 20 minutos. En el tercer aterrizaje aparecieron otros dos seres distintos a todos los anteriores y aparte también descendió una pequeña tanqueta, se deslizó por el platillo, tanteó como si estuviera tomando muestras y regresó al interior inmediatamente. En este caso el testigo tocó el objeto, que tenía una temperatura normal y una especie de escamas como si estuvieran soldadas. Asimismo estrechó la mano de los seres que notó estaban terriblemente frías. Esto es muy extraño porque en muchos casos de contactos, en tercera fase, hay personas que han tocado estos objetos y se han quemado. Estaban a temperaturas altísimas.
Y en este caso ya vemos que el objeto tenía una temperatura normal, ¿no? Un poco extraño. En el cuarto aterrizaje observó que el platillo era mucho mayor, permaneció aproximadamente media hora y el último de los contactos fue el 29 de abril hacia las 11 de la noche. Nuevamente fue llamado para que saliera al exterior y esta vez el platillo volante se posó delante de su casa a unos 35 metros. De la puerta salieron 3 seres, le dijeron que tenía mucha prisa porque habían sido detectados, le estrecharon la mano y se marcharon. Y en la parte final pone que en la explanada varios testigos afirman que encontraron infinidad de huellas de distinta forma y tamaño, pero que según la versión del juez informador no aclaran nada en cuanto a la posibilidad de confirmación de estos relatos, ya que a consecuencia de las lluvias caídas y el merodeo de la gente por aquel paraje, estaba todo revuelto y desdibujado. Este sería el resumen del caso, así a grandes rasgos. Y ahora vamos a pasar a ver unas cuantas imágenes del periódico anteriormente mencionado, la Gaceta de Bilbao, que serían estas de aquí. Fijaos, ovni sobre Gallarta. Aquí tenemos unas cuantas imágenes, obviamente, bueno, tienen poca calidad, estamos hablando del año 77. Y ahora vamos a pasar a ver los dibujos que realizó uno de los testigos, que serían estos de aquí. Fijaos en este. Aquí tendríamos el platillo volante o el ovni. Ya veis que, como comentaron, tenía forma de hongo aplastado. Aquí en la izquierda tenemos la posición del sol y la aureola que comentaba el testigo. Vamos a pasar a ver las conclusiones que sacó el ejército en torno a todo este caso. Punto A. Circunstancias determinantes de la observación. Se citan dos tipos. Uno, a pleno día, con buena visibilidad, y los demás, al parecer, son nocturnos y desconociéndose la visibilidad ocasional. Punto B. Número y grado de fiabilidad de los testigos. Solo se citan dos testigos y estos además están emparentados, como hemos comentado, suegro y yerno. El yerno, ingeniero naval, declara una observación diurna y el suegro, de 58 años, encofrador. Según el juez, su estado psíquico ofrece dudas de equilibrio. Dice que la declaración era muy fantasiosa y solo narra apariciones de noche. Puntos esenciales de las declaraciones. Las declaraciones no corresponden a apariciones coincidentes en las fechas, pero llama la atención, por ejemplo, que el observador diurno declara la carencia de sonidos del objeto y, por el contrario, el observador nocturno declara sonoridad del objeto en todas las apariciones, ¿no? Había contradicciones, aunque bueno, como he comentado, los avistamientos fueron distintos, por lo tanto, los objetos no tenían por qué ser los mismos y uno podía producir sonidos y el otro no, ¿no? Y punto D, consecuencias. Dicen que, bueno, la información presentada no parece ofrecer suficiente garantía de fiabilidad por razón del escaso número de testigos. Bueno, yo creo que en este caso el ejército está equivocado, ¿no? Aunque haya un simple testigo, una persona, creo que, bueno, no quiere decir que esto efectivamente no ocurriera, ¿no? Pero bueno, estas son las conclusiones que sacó el ejército en cuanto a este caso. Y ahora vamos a ver la declaración de los testigos un poco más en profundidad. Bien, aquí la tenemos. Vamos a ir directamente a la descripción del objeto. Tamaño, de forma lenticular, con una cúpula en una cara y patas en la otra, observado a una distancia aproximada de 1 kilómetro. Le calcula un tamaño real de 20 a 25 metros. Color gris acerado. Número de objetos 1. Cola, estela o escape. Dejó una especie de hilo que duró fracciones de segundo, pero no achacable a condensación de gases. Sonido no. Otros detalles, aureola muy brillante que podría ser el reflejo del sol.
Descripción de la trayectoria. Ángulo de elevación al ser visto, por debajo de la línea del horizonte. El observador se encontraba en un pequeño montículo. Ángulo de elevación al desaparecer casi 90 grados. Línea de vuelo y maniobras lineal. Cómo y cuándo desapareció se perdió de vista casi instantáneamente. Y duración de la observación entre 1 y 2 segundos. Y vamos al relato literal de la declaración. El día 13 de febrero pasado, hacia las 4 de la tarde, a una distancia que calculo de 1 kilómetro, vi elevarse casi verticalmente y a una enorme velocidad un artefacto que sin meter ruido alguno desapareció en el cielo. Calculo que el tiempo total que pude ver aquel artefacto fue de 1 a 2 segundos. Su forma era como la de un hongo aplastado, con una cúpula en una cara y una especie de patas que salían de la otra. Sin poder precisar, pero teniendo en cuenta la distancia a que apareció, estimo que podría tener de unos 20 a 25 metros de diámetro. Estaba rodeado de una aureola muy brillante que bien podría ser el reflejo del sol. Dejó como una huella en el aire una especie de hilo que quedó dibujado claramente pero que desapareció en fracciones de segundo. No lo atribuyo a condensación de gases, sino como si fuera aire comprimido por efectos del vacío que se originó al desplazarse dicho aparato. Lo vi perfectamente, pues había muy buena visibilidad y desde luego era imposible confundirlo con un avión que estuviera volando, pues salió desde el suelo verticalmente y tampoco con un globo sonda, pues la velocidad que subió es inconcebible en un globo. Yo no quiero ni puedo afirmar que lo que vi fuera un artefacto extraterrestre, pero sí que la velocidad a que se desplazó se sale de lo normal y por mí conocido, y aunque ese día era totalmente incrédulo en todo lo referente a ovnis, desde entonces no dudo de la existencia de estos extraños objetos. Muy interesante esta declaración. Y vamos ahora con la declaración del segundo de los testigos. La primera aparición fue a mediados de febrero. Se encontraba durmiendo. Hacia las 2 de la mañana sintió una llamada, que mencionando su nombre le pidió que saliera fuera de casa. Salió y entonces empezó a oír un zumbido. Atravesó como hipnotizado un pequeño bosque y al llegar a la explanada vio una especie de platillo que estaba dando zumbidos y balanceándose como si buscara posición para aterrizar, para lo cual sacaba y metía unas patas que parecía que iban asegurando de que el terreno era fiable. Se posó en el suelo y dejó de emitir el zumbido. Se abrió una puerta corredera y salió una escalera de donde descendieron dos seres, uno de 2 metros de altura y el otro algo más bajo. Iban enfundados en unos monos que les dejaban descubiertas solamente las manos y la cara. Al quedar aterrorizado, le dijeron que no temiera, que no le pensaban hacer ningún daño, que se tenían que marchar porque les habían detectado, pero que volverían. Calcula que el disco tendría unos 20 metros de diámetro con forma de hongo aplastado y una pequeña cúpula con unas patas que desaparecían en el interior del disco al posarse este en el suelo. En la segunda aparición, los preliminares fueron los mismos, y al llegar a la explanada estaban ya a punto de tomar a tierra, lo que hicieron después de 2 o 3 tentativas y en la misma forma que la primera vez. Este disco era bastante mayor que el primero. Nuevamente dice que se abrió la puerta corredera y bajaron otros 2 seres que no eran los mismos, pues según le dijeron venían de otra galaxia. Querían ayudar a la Tierra, que ofrecía un gran peligro porque se estaba saliendo de su órbita y se estaba inclinando demasiado. Él no entiende lo que le quieren decir con esto. Al cabo de unos 20 minutos se puso en marcha otra vez el platillo y volvió a despegar a increíble velocidad. En el tercer aterrizaje, después de estar el disco un rato parado y haber bajado otros 2 seres distintos a los de las otras 2 veces, bajó del centro del platillo una pequeña tanqueta de forma casi cúbica de 1 metro de lado, con una pequeña antena. Se deslizó bajo el platillo como si estuviera tomando muestras del terreno y desapareció enseguida dentro del cuerpo del platillo. En este tercer aterrizaje el testigo dice que tocó el platillo, que estaba a una temperatura normal, que su superficie metálica tiene una especie de escamas, como si estuvieran soldadas. En este mismo viaje estrechó la mano de uno de ellos, que estaba terriblemente fría, hasta el punto de que pensó que se había quemado su mano, pero comprobó que no le había pasado nada, la tenía normal. En el cuarto aterrizaje observó que el platillo era mucho mayor, pero no recuerda que hicieran nada extraordinario. Después de un buen rato, una media hora, se marcharon vertiginosamente. En el quinto aterrizaje, sucedido el 29 de abril, fue llamado como otras veces para que saliera.
Calcula que eran aproximadamente las 11 de la noche, pues estaba viendo el comienzo del programa 1, 2, 3 de la televisión. El platillo se posó esta vez en la explanada delante de la casa como a unos 35 metros. Lo vio llegar con una luz viva y un zumbido. Hicieron los tanteos para la toma de tierra y una vez aterrizado abrieron la corredera y salieron 3 seres. Le dijeron que tenían mucha prisa, pues les habían detectado por el radar. En esta ocasión le pidieron que se informase que es una cosa que al chocar quema, que volverían muy pronto. Le volvieron a dar la mano sintiendo la misma sensación que la primera vez. Bueno, aquí tenemos las dos declaraciones de los dos testigos más extendidas. Y vamos a pasar ahora a ver el informe que hizo el juez en torno a todo este caso. De las declaraciones del testigo parece deducirse que efectivamente vio un objeto volador que no pudo identificar con ningún tipo de avión, helicóptero, satélite artificial, globo, etc. Según el informe meteorológico de dicho día y hora, la visibilidad era superior a 10 kilómetros y no existe en este lugar ninguna industria ni cualquier otro tipo de instalación que produzca humos que puedan dificultar la visión. No había tormentas, ni por lo tanto relámpagos ni rayos que hubieran podido falsear los hechos. La forma del objeto, cuyo dibujo se ha hecho de acuerdo con sus indicaciones, no se asemeja tampoco a ninguna aeronave conocida. El nivel cultural, su estado físico y la impresión obtenida en las varias entrevistas sostenidas con el testigo autorizan a dar crédito a lo manifestado en sus declaraciones. Al descartar la posibilidad de que se tratase de cualquiera de los ingenios normalmente conocidos, hay que incluir al objeto observado por el señor entre los objetos voladores no identificados. La entrevista sostenida duró unas 2 horas y media y a pesar del tono fantástico de su relato, no se le apreciaron contradicciones. Lo hizo interrumpiéndose muy a menudo, según él, porque ellos le impedían seguir hablando. Muy curioso esto. Lo hacía en forma normal, más bien alegre, y de repente se encontraba completamente deprimido. Según su yerno, antes de estas apariciones era una persona alegre y absolutamente normal, pero en la actualidad su estado psíquico ofrece dudas de encontrarse en perfecto equilibrio. Esto tranquilamente podría deberse al avistamiento y contacto que tuvo esta persona, ¿no? En relación con la aparición de la tanqueta de este testigo, dice haber visto en el tercer aterrizaje. El señor mencionó unas huellas que había observado en el lugar que su suegro le indicó había estado dicha tanqueta. Hizo el dibujo que se adjunta, y lo que más le asombró fue que las huellas tenían una longitud de 2 metros, sin continuar ni para un lado ni para otro, como si hubiera sido suspendido el objeto que las produjo. Las cadenas que pudieron originar estas huellas no son ni parecidas a las de los tractores, grúas o excavadoras que se encuentran por las cercanías. En este terreno no se ha echado materiales desde hace unos 3 meses. En la explanada donde dice tuvieron lugar los 4 primeros aterrizajes hay infinidad de huellas de distintas formas y tamaño, pero que no confirman nada en cuanto a que puedan haber sido originadas por un ovni, ya que están muy desdibujadas como consecuencia de las lluvias y de la curiosidad de las gentes que después del reportaje han estado allí por centenares revolviéndolo todo. Únicamente se aprecian con relativa claridad unas huellas con las que se indica en el dibujo y que podrían estar en un arco perteneciente a una circunferencia de 40 a 50 metros de diámetro. Desde el nivel cultural de este testigo, la sensación que produce de estar algo fuera de lo normal y el contenido de sus declaraciones, sin poder presentar prueba alguna concluyente que las confirmen, obligan a no poder dar crédito a lo manifestado por el señor, atribuyéndoselo a su imaginación. Estas son las declaraciones del juez en torno a este caso. Y bueno, para terminar, os voy a enseñar unas cuantas imágenes y dibujos realizados. Este es el que hemos visto antes. Este también ya lo hemos visto. Fijaros en estas imágenes del periódico La Gaceta del Norte de Bilbao, mostrando las diferentes huellas y restos que habían quedado en el terreno.
tenemos toda la zona de la explanada donde fue el contacto. Más huellas en el suelo. Aquí tenemos varias personas investigando. Y hay todavía más imágenes. Bueno, fijaros aquí. Más artículos que salieron en prensa. Y todavía hay unos cuantos dibujos más muy interesantes. Fijaos, aquí tenemos un mapa de la zona. Y fijaos, forma del primer ovni. Como hemos comentado, una especie de hongo aplastado con una cúpula, muy similar a lo que yo vi. El segundo ovni, bueno, de hecho forma de los ovnis 2, 3 y 4. Parecido también al anterior. Y fijaos, ¿no? El testigo lo teníamos en esta colina. Y ya veis el ovni apostado en la explanada. Una especie de ojo giratorio en la parte superior. Un rayo de luz que emitió. La tanquetilla en la parte inferior. También un chorro de luz. Este sería el tercer ovni. Y este sería el último de los dibujos que tenemos en torno a este caso, que sería el cuarto aterrizaje, el que fue justamente al lado de su casa, a escasos metros. Y bueno, hasta aquí lo que voy a hablar de este expediente. Como he comentado, un expediente militar que en su día estuvo clasificado y años más tarde fue desclasificado, ¿no? Ya sabéis que en estos casos de expedientes clasificados suelen tardar unos 20-30 años en desclasificarlos. Y bueno, la verdad que muy interesante. El expediente sigue con más información. Aquí tenemos también otro dibujo. Como he comentado, aproximadamente unas 100 páginas de expediente militar. Y bueno, voy a dar mi opinión en torno a este caso. Deciros que me parece un caso muy extraño y creo que efectivamente aquí en Gallarta estas dos personas vieron algo y tuvieron contacto con algo. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay un expediente militar que estuvo en su día clasificado, hablando de todo este suceso, creo que algo tuvo que pasar. Imaginaos que yo mañana digo que he subido al monte y he tenido un contacto con seres que bajaban de un ovni, de un platillo volante. ¿Vosotros creéis que va a venir el ejército a investigar el caso? ¿Que van a hacer un expediente militar en torno a mi declaración? Yo sinceramente lo dudo mucho. Es verdad que, según pone al principio de este expediente, los militares decidieron hacer todo esto porque este caso, este suceso, apareció en el periódico La Gaceta del Norte de Bilbao. Pero aún así, como digo, creo que no es suficiente esto para hacer un expediente militar y una investigación por el ejército español. Como he comentado, me reitero, y creo que efectivamente en Gallarta, en el año 77, hubo algo pasó, y estas dos personas, creo que efectivamente, tuvieron contacto con algo que no son capaces de explicar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de esta tarde, un nuevo vídeo de Misterio Nacional, en este caso, bueno, un suceso ocurrido en Gallarta en el año 77, muy interesante, con un expediente militar de por medio. Y bueno, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que efectivamente estas personas pudieron ver algo?
¿O creéis por el contrario que todo esto es pura invención y fantasía? Me gustaría saber vuestra opinión. Y nada más, espero que os haya parecido muy interesante como a mí todo este caso y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.